Es discutir sobre temas que son de importancia para el sector y resolver consultas que durante la semana, debido a mis ocupaciones, no me resulta a veces fácil contestar el celular, correos y cosas, pues este es el espacio para hacer las preguntas que ustedes a bien tengan. De hecho, la invitación es a que durante el transcurso de la jornada vayan expresando esas preguntas. Por ahí ya vi una sobre el informe del oficial de cumplimiento. Muchas gracias por la pregunta. John Alexander nos va a ir colaborando con esas preguntas, compilándolas para que al final del tema me las comparta, poderlas resolver y eventualmente tal vez algunas personas levanten la mano y manifiesten también alguna inquietud, alguna pregunta que podamos resolverle. Sin embargo, para el día de hoy, por su importancia y como siempre, proponemos un tema central. El tema central de hoy, pues es un tema al que venimos dándole hace ratico, que tiene que ver con los fondos sociales y el cambio en las posturas de la superintendencia respecto a la forma en que estos deben manejarse. Allí, precisamente, la superintendencia en la circular básica contable, en su título primero, en el capítulo que habla de los fondos, manifiesta que no se deben alimentar fondos sociales con cargo al gasto bajo ninguna circunstancia, lo cual no impide que estos gastos no puedan registrarse directamente en el momento en el que se incurren con cargo al gasto, sin darle la vuelta pues por los fondos sociales, siempre y cuando haya sido incluidos dentro del patrimonio, dentro del presupuesto. Pero el asunto es que el tema tributario se nos podría complicar un poco, entonces quisiera compartirles algunas ideas y luego abrir un espacio para conocer sus opiniones y sus inquietudes al respecto. Es posible que ahora nos estén acompañando algunas personas expertas con las que ya hemos estado tratando estos temas, el doctor Francisco Molano, el doctor Julio César Sea, entonces posiblemente ellos quieran opinar del tema si nos están acompañando u otras personas al final. Yo los invité pues muy especialmente a que el día de hoy se conectaran para que desde su experticia nos compartieran su punto de vista, pero sin más preámbulos, arranquémosle al tema. Ya sabemos que, como le estábamos mostrando en ese video anterior que está en mi página web, en mi canal de YouTube y que ustedes pueden compartir con sus asociados libremente, vamos a ir publicando videos sobre qué es un fondo de empleados, qué es una cooperativa, qué es una mutual, que les pueda servir de material de difusión en este momento ante sus asociados. Entonces, eh, vamos a, como veíamos en el video, el sector solidario está compuesto por cooperativas y mutuales que son del régimen tributario especial y fondos de empleados que no son contribuyentes. Veamos, en el artículo 23 del Estatuto Tributario quedaron incluidos los fondos de empleados. Allí lo pueden ver claramente. Estos tienen que presentar declaración de ingresos y patrimonio, pero son no contribuyentes del impuesto de renta. Eso es muy importante. No son del régimen tributario especial, son no contribuyentes del impuesto de renta. De hecho, por eso deben pagar contribuciones para fiscales, es decir, aportes a la salud, SENA e ICBF de sus trabajadores, cosa que no hacen los declarantes o los contribuyentes más bien del régimen tributario especial, como no lo hace ningún contribuyente del impuesto de renta hasta ahora, ¿no? Porque con la reforma tributaria, una de las cosas que se pretende, y es bastante probable que pase, es que las cooperativas vuelvan a tener que contribuir con los aportes a salud, SENA e ICBF. Eso está en la reforma tributaria y pues de eso nadie ha hablado. Todo el mundo se está oponiendo al IVA y a una cosa, a la otra, pero de eso yo no he escuchado que haya como mucho eco. Entonces es bastante probable que ese tipo de propuestas sí pase. Entonces estamos en que los fondos de empleados son no contribuyentes, están en el artículo 23. Las cooperativas y las mutuales, por el contrario, junto con sus agremiaciones, asociaciones, entidades de segundo grado, forman parte del régimen tributario especial, dice allí, y tributan a la tarifa del 20% sobre su beneficio neto o excedente. Ese 20% lo van a sacar en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad. Ahí van a ir viendo que eso nos va a generar problemas, vamos a mirarlo más adelante respecto a la forma en que distribuimos los excedentes y las interpretaciones que se tienen al interior de la DIAN. De entrada les explico por qué. Por ahí vamos a ver que de acuerdo a algunas interpretaciones, todo el excedente neto o beneficio debería ser objeto de pago del impuesto de renta. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 79, no todo excedente es objeto de distribución, porque el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros no se puede distribuir. Se tiene que llevar a un fondo especial no patrimonial. El no cumplir con eso nos dejaría en un incumplimiento respecto a la forma en que debe distribuirse el excedente y por eso nos podrían sacar del régimen tributario especial.
O sea que aquí la cosa es palo porque boga, palo porque no boga, estamos entre el fuego y la candela. Entonces les voy a colocar un ejemplo práctico que tal vez les ilustre. De acuerdo con la interpretación que hay de este artículo y la reglamentación que ya vamos a ver, si usted dio 1.000 millones de excedentes, pues paga el 20% sobre eso. Todos los ingresos van ahí, todos los ingresos, todos, con asociados, con terceros, del giro ordinario, extraordinario, todos los ingresos, eso forma parte del excedente neto. O sea que dará 1.000 millones de pesos, 200 millones de pesos de impuesto de renta. Pero cuando usted aplica el artículo 10 de la ley 79, le dice que los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros, que es distinto de los ingresos no operacionales de terceros, cosa en la que la gente se confunde frecuentemente. Confunde excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros de excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Entonces, es que vendí la sede, obvio que se la vendió un tercero. Que me gané 500 millones y es no operacional, listo. Eso es distribuible, eso no cabe dentro de lo del artículo 10, porque el artículo 10 no habla del ingreso por la no operacional, que es lo que le dicen a uno equivocadamente. Ah, es que los ingresos no operacionales no son distribuibles, eso no lo dice la ley, leas el artículo 10. Es el excedente obtenido por la prestación de servicios a terceros. Allá dice, las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios a los afiliados y en aras del interés general y el bienestar común podrán extenderlos a los no asociados. En estos casos, los excedentes obtenidos serán llevados a un fondo no susceptible de repartición. Entonces, en una cooperativa de caficultores, por ejemplo, las cooperativas de caficultores le venden a asociados y le venden a terceros insumos y abono del almacén de producción agrícola, pero le compran también café a asociados y le compran café a terceros. Así que en una cooperativa de caficultores hipotética que se ganara 1.000 millones, que la quiero ver, está complicado, pero supongamos, soñemos que eso, soñar es el cine de los pobres, 1.000 millones de pesos de excedentes en una cooperativa de caficultores, y el 70% fue con operaciones con terceros. Entonces, así como facilito, el 70% de las ventas del almacén fue a terceros, el 70% de las compras de café fue a terceros, cosa que podría llegar a ser. Entonces diríamos que de los 1.000 millones, así facilito, 700 millones no son distribuibles. Así que cuando uno vaya a la asamblea, tendrá que decir, bueno, de los 1.000 millones hay 700 que no nos podemos repartir, se restan y van a un fondo patrimonial, un fondo especial en la cuenta 33. Nos quedan 300. De esos 300, 60 para reservas, 60 para educación, 30 para solidaridad. Sí, a ver, íbamos en 300, sí, 30 para solidaridad. Y bueno, y el resto, la mitad, vamos a hacer tal cosa con él. ¿Y qué hacemos con el impuesto de renta? ¿Lo liquidamos sobre los 1.000 millones de excedentes o lo liquidamos sobre los 300 millones después de haber sacado el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros? Vámonos a la mezcla de las dos para que vean lo absurda que resulta. Cojo y digo, no, es sobre los 1.000 millones. Le pregunto a mi asesor tributario, que aquí pues hay asesores tributarios también dentro de este auditorio. Están los asesores tributarios de Sencoa, Nora Elena Rengifo, y bueno, no sé cuáles hayan más. Personas que tienen una enorme experiencia y profundo conocimiento del sector solidario y pues podrían tener opiniones diversas. No, no las conozco, ¿no? Pero yo he escuchado opiniones en uno y en otro sentido. Entonces, opiniones en el sentido de que usted debe pagar sobre los 1.000. Entonces son 200. Pero dice, los tiene que sacar de educación y solidaridad. ¿Y cómo voy a sacar de educación y solidaridad 200 si solo alimenté la parte que es distribuible? O sea, 60 para educación y 30 para solidaridad de los 300 que son distribuibles. Informalmente ese tema se le consultó a alguien al interior de la Supersolidaria y esa persona al interior de la Supersolidaria lo que dijo es efectivamente tiene que pagarle sobre los 200 y como no le alcanza, toma de educación 60 como dice la norma y los 140 que le quedan faltando, llévelo al gasto. Entonces hay tantas interpretaciones, pero sigamos avanzando en el tema. Aquí dice que las cooperativas realizarán ese cálculo de acuerdo a la ley, la normativa cooperativa vigente. Hay unos parágrafos sobre los que quisiera resaltar unos temas. Dice que solamente les va a ser aplicable lo del 364.1 y 364.5 sin perjuicio, o sea, eso no es impedimento para que le sean aplicables obligaciones previstas en normas especiales. Y en esas normas especiales nos va, espera un momentico. Ay, no soy capaz de abrir. En ese caso, pues aplicaría el decreto 2150 del que ya vamos a hablar. Y hay un parágrafo por aquí que dice que los pagos
de remunerar, retribuir y financiar, porque la financiación, pues imagínese a dónde puede llegar. Cualquier erogación en dinero o en especie por nómina, contratación o comisión a los cargos directivos y gerenciales. Entonces, ¿por qué es importante ver la amplitud con la que esto se define? Porque muchas cooperativas y fondos de empleados no les pagan salarios, no les pagan honorarios a los directivos, a los miembros del consejo, junta directiva, pero sí que le pagan el celular, que le pagan la póliza, no sé, que le reconocen dizque el transporte, que le dan un auxilio de no sé qué. Bueno, todas esas cosas en especie, auxilio, es que lo dice, en dinero o en especie, que un auxilio educativo. Yo conozco cooperativas donde a los directivos tienen derecho a una beca de hasta 2 salarios mínimos para estudiar. Entonces eso diría que es un pago en especie. Bueno, imagínense la cantidad de formas que se puede llegar uno a inventar para pagarle a los directivos. No estoy pues criticando ni apoyando ese tipo de cosas, pero a la hora de que la DIAN le dé por esculcar y decir, vea, todo esto que dice gastos de directivos, que los almuercitos, que las saliditas, que el regalo, que es que a fin de año les dimos un obsequio, un detalle, una maleta, un maletín, unas agendas, todo eso le podrían decir, eso es financiar el funcionamiento en especie de esos cargos directivos y gerenciales. O sea, eso incluye el gerente. Bueno, hay que echarle un ojito a eso, que es digo, es un terreno gris que queda muy grande, porque dice no puede ser más del 30% del gasto anual. Habrá que entender también, y en eso pues los tributaristas, yo solo quiero meternos en un pantanero a ver cómo salimos de él, qué se entiende por gasto en el tema tributario, si eso involucra los costos, porque estamos hablando de que gasto es una cosa y costos son otras. Entonces, si es solo los gastos, tener cuidado de que eso no se pase del 30%, ese tipo de conceptos. Esto aplica para las entidades que generan más de 127 millones de pesos de ingresos al año. Dice ahí que las entidades pueden ser excluidas del régimen tributario especial, o sea, usted puede ser expulsado del paraíso, aunque yo no veo ahí ningún paraíso, lo que yo veo ahí es un campo minado donde uno pise, donde no se voló una pata. Entonces dice ahí, ¿qué dice? Porque aquí dice, usted va a estar sujeto al 364, 364 raya 5 y 364 raya 3. Entonces echemos un ojito a esos artículos. En el primero está hablando del abuso, del abuso tributario. Entonces, en ese artículo se nos puede meter por la DIAN. Dice, en ningún caso se reconocerá la aplicación del régimen tributario especial a entidades que abusando de sus posibilidades de configuración defrauden la norma tributaria mediante pactos simulados que encubran un negocio jurídico distinto a aquel que dicen realizar. Bueno, y le corresponde a la DIAN demostrárselo y sustentárselo, pero a mí se me antoja que, por ejemplo, una funcionaria de la DIAN que se le enamore a uno, le diga, vea, ese bono que usted está dando a fin de año, porque los conozco, hay cooperativas que dicen, oiga, vea, tenga, todo el mundo le tocó bono de 300.000, de 100.000, de 150.000, bono, 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 bono. Así, en plata, en efectivo. Bueno, le pueden dar un bono de la 14, del Éxito, de Carrefour, de almacenes al costo, pero es dinero que le están entregando constante y sonante. Entonces eso podría decirle, usted me está haciendo un negocio tendiente a disminuir la base sobre la cual usted paga el impuesto de renta. Pues sí, aunque uno podría llegar y decir también, pues la DIAN no pierde nada tampoco porque yo les practico retención en la fuente por otros ingresos tributarios cuando se supera el tope. Y fuera de eso, el ingreso yo lo declaro en medios magnéticos o lo reporto en medios magnéticos y cada persona que sea declarante del impuesto de renta tendrá que incluirlo como un ingreso grabado en su declaración de renta. Entonces, lo que no se le paga aquí lo tendrá que pagar él. Como le digo, se le aplica la retención en la fuente. Pero vayan ustedes pues viendo el alcance que puede tener ese artículo y este otro. ¿Quiénes pueden perder los beneficios del régimen tributario especial, si es que existe algún beneficio que yo no lo veo tan claro? Sí, sinceramente yo estoy empezando a cuestionarme si ser del régimen tributario especial tiene algún beneficio. Dice, no, los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 al 23, que incluye el 19 raya 4, y los que incumplan con lo dispuesto en el título sexto del libro primero del presente estatuto. Bueno, pues tendríamos que irnos allá a ver qué es lo que dice ese título y eso habla pues de todo el tema del régimen tributario especial. El parágrafo tercero de este artículo dice se podrá específicamente excluir del régimen tributario las entidades del artículo 19 raya 4, en el que están las cooperativas y mutuales, que dice lo siguiente, no cumplan con las obligaciones de la legislación cooperativa establecidas en el artículo 19 raya 4, o sea, tomar la totalidad
del impuesto de renta del Fondo de Educación y Solidaridad y distribuir los excedentes conforme a lo que diga la normatividad cooperativa, lo cual implica no distribuirse los excedentes obtenidos en la prestación de servicio a terceros. Eso está aquí. Destinar el excedente o beneficio neto en todo o en parte en forma diferente a como lo dice la normatividad cooperativa, o sea, gastarse o aplicar los fondos sociales o hacer el retorno cooperativo o la revalorización de aportes como no es. Les voy a colocar ejemplos donde dan papaya para que eso les quede mal. Revalorizan aportes sobre el saldo a final de diciembre. Cuando usted revaloriza aportes sobre el saldo a final de diciembre, está revalorizando aportes por el 100% de la inflación, inclusive sobre los aportes que hizo en diciembre, lo cual en la práctica le están devolviendo más del IPC, y ser más del IPC es vulnerar un límite que tiene la normatividad cooperativa donde dice que uno no puede revalorizar más del IPC. Es más, si se va al capítulo que trata sobre el tema de aportes sociales, en la circular básica contable le dice que es sobre el monto promedio día a año, o sea que hay que calcular un promedio. Es decir, que si usted tiene 1.000.000 de aportes a principio de año y aporta 50.000 pesos, 50.000 pesos mensuales por 12 da 600.000, a fin de año va a tener 1.600.000. No se aplica la revalorización de aportes sobre 1.600.000, porque le estaría pagando el 100% de la inflación, por ejemplo el 1,61, inclusive sobre los 50.000 pesos que aportó en diciembre. Entonces, no, lo que se tiene que sacar es un promedio, 1.000.000, 1.050.000, 1.100.000, 1.150.000, 1.200.000, los 12, se le saca un promedio y sobre esa base. Ese, por ejemplo, es una destinación del excedente diferente a lo que establece la legislación cooperativa. El retorno solidario, por ejemplo, se hace del excedente, ¿sí? No se hace con cargo al gasto, que hay entidades que dicen, vamos a hacer un retorno, y entonces se hacen una fórmula ahí, ¡tim! Un bono para todo el mundo en diciembre, bono, 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 y ¡pum! Con cargo al gasto. Apóyenme ahorita o critíquenme las personas que tienen un conocimiento del tema cooperativo y van a ver que en la legislación cooperativa el retorno solidario, que está también en varios conceptos de la supersolidaria, en ninguna parte habla de que es con cargo al gasto. Cuando hablamos de qué se puede hacer con el excedente, dice destinarlo a servicios de no sé qué, retornándolo a los asociados en proporción al uso de los servicios. Pero cuando la ley habla de eso, está hablando del excedente, no está hablando de que usted va a hacer eso con cargo al gasto para efectos de disminuir la base sobre la cual se paga el impuesto de renta. Entonces, de ahí se le pueden pegar a usted cuando se hacen ese tipo de retornos convertidos en bonos, regalos y vainas, o se hacen revalorizaciones mal hechas, o se distribuyen excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros, o alimentan los fondos sociales, pero se los gastan en cosas o los invierten en cosas distintas de lo que la ley permite. Entonces, en ese caso podrían decir, usted no está cumpliendo con eso y va para afuera del régimen tributario especial, al igual que las personas que no presenten o lo hagan de manera extemporánea 3 declaraciones de renta en 10 años, lo van a expulsar del paraíso del régimen tributario especial. Dentro de 3 años puede volver a pedir cacao y volver a entrar, pero es posible que después de usted acomodarse a pagar por el régimen ordinario, diga, oye, yo que quiero volver al régimen tributario especial, estoy más cómodo aquí. Bueno, es una hipótesis que tengo. Bueno, recuerde que hay que hacer el registro web, no voy a hablar, eso es el 364-5, el registro web, esos términos ya vencieron, se hace durante los 3 primeros meses del año. Bueno, a raíz de ese artículo, en el año 2017, y debo decir que todo esto usted lo puede descargar del blog, yo allá en el blog tengo el decreto 2150, el concepto unificado, tengo todo eso para que lo descarguen de allá. El decreto 2150 entró a reglamentar todo lo que es el régimen tributario especial, ¿sí? Especialmente en la página 47, en la sección segunda, se dedica a las cooperativas, porque recuerden que en el régimen tributario especial también están las fundaciones y asociaciones. Entonces, no se pierdan las primeras 46 páginas. Váyase de una vez a la página 47, donde habla de, bueno, quiénes estamos ahí, las cooperativas, las mutuales. ¿Y por qué señalo esto? Porque nos va a llevar a este punto, al numeral este que hay aquí. Y dice que, bueno, se calculará el beneficio neto o excedente de acuerdo a los marcos técnicos contables que a lo mejor no permiten alimentar fondos sociales con cargo al gasto, que es lo que está diciendo la Superintendencia de Economía Solidaria. Y una cosa bien interesante es esta, resalten esto, artículos 107 y 107-1 del Estatuto Tributario, porque lo que dice ahí, oiga, para la procedencia de los egresos. Y estamos hablando de cooperativas. Entonces, supuestamente dice que yo no depuro, pero a la final puede haber egresos que no son procedentes. Ya sobre eso se presentó un fallo, ahorita lo vamos a ver, donde el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y dijo,
No es que yo no le estoy diciendo que usted tenga que pagar el 20% sobre una base distinta del excedente. Lo que pasa es que para calcular el excedente no le voy a valer esos gastos. Hay gastos que no son procedentes. Entonces, échele ojo a esto. Nosotros aquí creemos que absolutamente todos los gastos de las cooperativas y mutuales son procedentes. El bono, el regalo, la fiesta, el paquete escolar, todas esas cosas que hacemos con cargo al gasto, todo eso es procedente. Y resulta que aquí hay un decreto que dice que no. Hay gastos que son procedentes y gastos que no son procedentes. Los gastos que no procedentes, sáquelos, lo cual va a aumentar el excedente y va a tener que pagar más a la tarifa del 20%. Bueno, miremos entonces qué dicen los artículos 107 y 107 raya 1, que a lo mejor algunas personas no se lo han llegado a leer, y vuelve y ratifica lo del 30%, pues que ya lo hablamos de pagos a directivos. Así que eso ya eso estamos preocupados, no hay problema. Son deducibles. Ah, no está diciendo, ojo cooperativas, a usted esto también le aplica. Las expensas realizadas en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, en el caso nuestro es excedente, siempre que tengan relación de causalidad, es decir, hay que invertir en ellas, o sea, para poder ganar la plata. Y que sea necesario y que sea proporcional con criterio comercial y teniendo en cuenta las normas acostumbradas en cada actividad y las limitaciones de los artículos siguientes. Ya veremos el artículo siguiente, pero detengámonos un momentico ahí. ¿Podría la DIANO no decirle a uno, venga, ¿y qué tiene que ver un paquete escolar con la causalidad, la necesidad? Yo no veo que Bancolombia le dé paquete escolar a los clientes para traer ahorros, ni que Bancolombia le dé paquete escolar a los clientes para que tomen crédito o se lleven una tarjeta. No hace eso. Así que usted está ahí por fuera del criterio comercial, a menos que el criterio comercial lo midamos dentro del sector cooperativo, porque ahí sí, pues esa es una práctica común. Insisto que queda uno en un terreno gris donde la discusión puede ser enorme. Cualquiera le puede discutir y rechazar esos gastos. Que la fiesta de fin de año, que el día de la familia, que el día del asociado, que el bono de diciembre, que la lancheta navideña, que el regalo de cumpleaños, que la torta. Pues yo eso realmente no veo. O sea, estoy hablando como espíritu de la DIAN, poseeme, listo, ya. Estoy hablando como la DIAN. Le van a decir, yo no veo que eso tenga relación de causalidad con el... ¿Qué tiene que ver los intereses de la cartera con una torta que usted le da el día del cumpleaños? Nada. Eso no es necesario, ni proporcional, ni bueno. Entonces, miren, nos están encasillando este artículo y dentro de este otro. Las siguientes deducciones son deducibles siempre y cuando estén debidamente soportadas, así que empecemos también por ahí. Ojo con esos soportes de que, bueno, no, yo le voy a dar un bono de 300.000 pesos a todos los asociados, tenga. Bueno, habrá que soportar eso bien, pero soportarlo no significa que se lo vayan a aceptar, porque si no es necesario, no tiene relación de causalidad con el ingreso, no es proporcional, no obedece a un criterio comercial, se lo pueden rechazar. Y le dicen aquí, oiga, atención a clientes. Entonces el concepto de clientes, por ejemplo, en Sarlaf incluye los asociados. Así que la DIAN se le puede pegar de usted de ahí. Es que el asociado es dueño, usuario de los servicios y es gestor. Entonces, como gestor es administrador, como dueño, pues va a la asamblea y como cliente usa los servicios. Así que los asociados suyos son clientes. Usted les puede dar regalos, cortesías, fiestas, reuniones, festejos. Perfecto. Eso sí, no se me pase del 1% de los ingresos fiscales netos. Entonces, nos ponen otra limitante y es una limitante fregada porque cuando hablamos del 1%, las cooperativas por ahí pasaron hace rato. Las cooperativas que afectan sus gastos con este tipo de actividades, eso es el 10, 15, 20% de los ingresos del año. Bueno, a propósito y haciendo una pausa ahí, los invito este 21 de mayo de 8 a 12 y media vamos a tener nuestro segundo encuentro de oficiales y funcionarios de cumplimiento en materia de SARLAF para que analicemos todos los cambios que introdujo el título quinto de la nueva circular básica contable. Ese día pues se los vamos a estar hablando. Mayor información pueden consultarla a través de nuestra página web. Bueno, hecha esta publicidad política pagada, la Supersolidaria basado en ese decreto, es que la Supersolidaria, la DIAN basado en ese decreto expidió un concepto unificado que también lo puede descargar del blog si le interesa. En ese concepto unificado, el 0481 de abril del 2018, pues es un concepto larguísimo. Usted se va a ir al título quinto y en el título quinto habla especialmente del régimen tributario especial.
Y cuando habla de ese régimen tributario especial, pues no me voy a desviar para no alargarles mucho la cosa, pero ahí donde habla de cómo se determina el beneficio neto o excedente, váyase para acá, vuelve y le habla del artículo 107 y 107 raya 1 del Estatuto Tributario que acabamos de hablar. Vamos a mirarlo aquí, espérense un momentico, como les digo, aquí el que ustedes van a encontrar allá es el concepto unificado, es un concepto largo, es este, tiene 125 hojas y vamos a ver si llegamos así de una. Mírelo, aquí está. Cooperativas. Dije que no se los iba a mostrar, pero no me aguanté las ganas. Dice ahí, los artículos 19.4 del Estatuto Tributario y el decreto tal establecen que el cálculo del beneficio neto o excedente se hará de acuerdo con la ley y la normatividad cooperativa. Las entidades del sector cooperativo deben aplicar los marcos normativos contables. Por eso es que la Super está diciendo nada de alimentar fondos con cargo al gasto. Pero para estos últimos, o sea, para los ingresos serán determinados con base en la contabilidad, al igual que los egresos, pero para estos últimos, o sea, para los egresos, se consideran las normas de control que establece el Estatuto Tributario, en especial las señaladas en los artículos. Y ahí vuelve, aparece el 107 y el 107 raya 1 y le dice, es importante precisar que las normas mencionadas están orientadas al cumplimiento de requisitos para que sean aceptadas como costo o como gasto. Eso significa que si no se aceptan, pues aumenta el excedente, que es la base sobre la cual pagamos el impuesto. Dice, los pagos asociados a los impuestos, tasas, entre otros, desde el punto de vista contable son tratados como un gasto, pero para efectos fiscales estas entidades del sector cooperativo deben adicionalmente, ojo, observar el criterio de una expensa necesaria, proporcional y que tenga relación de causalidad. Presupuesto que debe ser considerado dentro de la noción de egreso para determinar el beneficio neto o excedente. Entonces, ese concepto unificado de la DIAN ratifica lo del decreto 2150 y pues Confecop en su momento se pronunció diciendo de que esto está desconociendo pues que las cooperativas deben calcular el beneficio neto o excedente de acuerdo a la normatividad cooperativa y la normatividad cooperativa permite que ese tipo de gastos se registren. Entonces, mire que ahí tenemos un problema. Por un lado, el tema de impuestos dice, se calcula de acuerdo con la normatividad cooperativa y la DIAN dice, no, perfecto, pero hay unos gastos que yo no le voy a aceptar como deducibles. Debido a esto, pues se presentó una demanda, ¿sí? Entonces, una demanda que fue fallada por el Consejo de Estado finalizando el año 2019, sino que después se nos vino la pandemia encima y pues nadie le volvió a parar bolas a este tema, incluido yo, pero pónganle cuidado. Uno de los temas de la demanda es determinación del beneficio neto, rechazo de egresos. O sea que, pues, Confecop se movió y apoyó esta demanda. ¿Qué consideró la sala? La sala debe determinar si con el decreto el Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria al establecer que los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional hacen parte de los ingresos y determinar egresos no procedentes. O sea, para los ingresos entra todo, ¿sí? Y ingresos obtenidos con terceros, utilidades en venta de propiedad, planta y equipo. Para los ingresos entra todo, pero para los egresos no necesariamente. Hay egresos que no son procedentes. ¿Qué consideró el Consejo de Estado? Y es a donde vamos a llegar. Dice que el legislador no realizó ninguna distinción para efectos de los ingresos. Así que todos, ve aquí está, todos los ingresos devengados son un factor positivo que aumenta el beneficio neto o excedente. Listo. Bueno, entonces, sobre los ingresos, nada que ver, valen. Y en cambio dice aquí, voy a mover esto por aquí, que el Ejecutivo no dispuso de factores distintos para el beneficio neto, dice.
partiendo de la base que el egreso calificado como improcedente no podrá tenerse en cuenta como base imponible, puesto que una vez se determina que no cumple con los requisitos de causalidad, solo podrá excluirse del cálculo del beneficio neto. ¿Eso qué significa? Si a usted le rechazan 100 millones, no es que usted va a pagar el 20% sobre esos 100 millones, es que simplemente estos gastos no los mete, lo cual va a aumentar la base sobre la que usted tributa, que es el excedente neto, ¿sí? Ahora bien, dicha exclusión o rechazo del egreso improcedente genera de manera forzosa un mayor valor del beneficio que está sometido a la tarifa del 20%. Entonces, ¿qué opina la sala del contencioso del Consejo de Estado sobre este tema? Dice, procede a declarar una legalidad condicionada en el sentido de determinar la interpretación de la norma acusada, que se ajusta al ordenamiento jurídico. Se precisa, por lo tanto, que las normas acusadas indican que lo sometido a imposición de tarifa del 20 es el mayor valor del beneficio neto o excedente resultado del egreso rechazado por improcedente. ¿Qué dice entonces la sala? Se decreta la legalidad de eso, o sea que no se aceptó y al final donde dice el fallo dice declarar la nulidad, pero dice aquí declarar la legalidad del parágrafo bajo el entendido de que se grava con la tarifa del 20% el mayor beneficio neto o excedente que se origina de un egreso rechazado por improcedente de conformidad con las normas expuestas en la parte emotiva de la presente providencia. Obviamente, Confecop, su junta directiva, en su sesión del 19 de febrero, se pues revisó el fallo y todo lo que hay ahí. Y básicamente, después de leer todo eso, pues ellos se ratifican en su posición y dice, hace un llamado a todas las entidades para que se mantenga y defiendan la forma en que se ha venido determinando ese excedente, o sea, que lo sigan haciendo como siempre, pero con un enorme riesgo jurídico, es decir, ya la demanda fracasó, o sea, esto ya fue al Consejo de Estado y la demanda falló. Ahí ya es el riesgo de cada entidad y Confecol lo que dice es mantengámonos unidos, no cedamos, pero el día que venga la demanda y la multa, cada entidad está sola con cargo a su propio presupuesto a pagar los abogados y la defensa. De esto no se volvió a hablar de que unidos vamos a presentar alguna acción legal. Una oportunidad sería en esta reforma tributaria buscar que eso se aclare. Pero ¿qué gastos podría rechazarle la DIAN a uno con base en todo esto que estamos viendo? Cooperativas, mutuales. El bono que uno da, porque esto es una práctica, pues como hay que dar un bono, así porque sí, que no, que eso es un retorno, pero tenga presente que el retorno es sobre los excedentes, que vamos a dar un regalo, que vamos a dar una ancheta, que vamos a dar una fiesta de fin de año, que otras fiestas como la del Día del Asociado, toda la DIAN le podría decir, esto no tiene relación de causalidad, ni proporcionalidad, ni necesidad, y además se me pasa del 1% que dice ahí al 107 raya 1. También le va a decir cosas como estas, los gastos sociales, que el paquete escolar, todo eso que se hace con los fondos sociales. Y hay que tener en cuenta este límite del 30%. De cara a eso, y para abrir ya, John me debe tener por ahí alguna que otra pregunta y alguna otra intervención que me gustaría, por supuesto, escuchar. Recuerde que nosotros tenemos unas jornadas gratuitas a las que los invito. Este 30 de abril todos sus asociados van a poder participar. En nuestra página encuentra por aquí el enlace a Zoom en la charla de finanzas personales que es gratuita, es de 8 a 9 de la mañana el 30 de abril. Tenemos otra sesión gratuita especial, super guau, que es el 29 de mayo, sobre declaración de renta para personas naturales de 9 a 12. Ese ya lo tuvimos el año pasado con una muy buena recepción. Entonces, bueno, invite a todos sus asociados. ¿Quiere aprender a hacer su declaración de renta? Entre ahí o quiere aprender a hacer su planeación, cómo lo afecta, qué se debe tener en cuenta. Vamos a tener un taller de 3 horas un día sábado para que no haya excusa. Aunque la gente pues es posible que, ay, ¿cómo así que un sábado? Pues, pero bueno, regalado gratis un sábado para que no tenga excusa de que es que estoy trabajando. Ahí está, 29 de mayo. Tenemos cupo para 1000 personas, nuestras salas para 1000 personas. Si se nos llega a pasar de 1000, pues le toca pasarse a YouTube, a nuestro canal de YouTube, ahí lo va a ver y pues por ahí también por el chat podrá formular sus preguntas. Y vamos a tener un taller gratuito de PC
el 14 de mayo para sus directivos y juntas de vigilancia y comités de control social que ahora son responsables de ese tema de acuerdo con la nueva circular básica jurídica. Bueno, y el 21 de mayo el encuentro de oficiales de cumplimiento. Dicho esto, he terminado mi presentación de este tema. Espero dejarlos motivados para que investiguen más sobre él, pero quisiera ver qué preguntas hay por ahí, John. Sí, señor, estas son las preguntas que han formulado por medio del chat y también por YouTube. Listo, dice, en los fondos de empleados es viable que se reconozca un porcentaje de capitalización a los asociados sobre el ahorro permanente o contractual con cargo al gasto. Sí, eso no es una capitalización, pues usted lo llama de un modo muy particular. Es intereses, intereses. Se registran no en el gasto, en el costo, en la cuenta 6150. Lo decide la junta directiva. Por supuesto, eso es, un fondo de empleados es como una entidad financiera, cobra intereses sobre los créditos y paga intereses sobre los ahorros, pero esas tasas las define la junta directiva y esas tasas pueden llegar a ser de cero. De hecho, en muchos fondos de empleados la tasa del ahorro permanente es cero, pero también conozco muchísimos fondos de empleados donde les pagan tasas excelentes sobre el ahorro permanente y contractual. Eso depende ya de la estrategia de cada fondo. Hay fondos que prefieren no pagar sobre el ahorro permanente y cobrar muy poquito sobre el crédito y dar que el bono, que el regalo, que la ancheta, que la fiesta, que el paseo. Hay fondos de empleados que dicen, no, qué regalo, qué bono, qué ancheta, qué paseo, ni qué nada, vamos a pagar ese interés sobre el ahorro permanente. Y hay fondos afortunados que les alcanza para todo, pagan, cobran poquito sobre el ahorro, pagan una tasa excelente sobre el ahorro y les queda además plata para todo eso otro, pero sí, eso es perfectamente viable. Indicar los reportes del oficial de cumplimiento, John, ese le toca a usted, los reportes del oficial de cumplimiento semestral. Eh, Claro que sí, muy buenos días para todos. Sí, respecto a esa pregunta, el oficial de cumplimiento ya tiene la obligación de presentar a la junta directiva o consejo de administración un informe semestral. Y acá la pregunta, si ya está vigente o a partir de cuánto, sí, la circular básica jurídica es muy clara y es de aplicación a partir de su publicación. Lo que sí les podría yo recomendar es que armonicen el manual SARLAF con estos reportes que ahora ya son semestrales. Es decir, existe en este momento la obligación legal y prima por encima del manual lo que está en la normatividad, pero para que no tengan inconvenientes en su manual SARLAF, actualícenlo y ya indiquen que el informe es semestral y ¿Qué no otras cosas trimestral. cambiaron ahí, así como abuelo de pájaro, en el tema de Sarlaf, que es lo que tú vas a tratar el 21 de mayo? Cambió el tema de los reportes a la UIAF en cuanto a que ya son mensuales, la frecuencia ha cambiado para todas las entidades del sector solidario. Lo único que no ha cambiado en cuanto a la frecuencia es el informe de clientes exonerados, también ha cambiado el monto de los reportes. Hay un concepto bastante interesante sobre los reportes de operaciones en efectivo, en donde es necesario reportar las operaciones con operadores de red cuando son en efectivo. Es decir, si yo tengo un operador de red que recauda por mí, él recauda en efectivo, él reporta la operación en efectivo. Él me consigna a mí o me hace una transferencia, pero sin embargo, a pesar de esa transferencia, yo también debería reportar en efectivo según cómo está en la circular. También hay unas entidades exoneradas o exceptuadas del cumplimiento general del SARLAF. Esas son los cambios significativos de esta circular y también lo de la vinculación virtual o no presencial por medio de medios Y además que también electrónicos. bajaron los Esos topes, es ¿no? básicamente algunos Bajaron los cambios. topes de 10 a 2 Los millones topes, para las individuales y de 50 a 20 millones para las consolidadas. Así que siempre hay bastantes cambios, por eso es tan importante que participen en el evento del 21 con sus oficiales de cumplimiento y los vamos a estar esperando. John, dale paso ahí a la siguiente pregunta. Si una cooperativa creó un fondo ahí para está. auxilio COVID con sus excedentes, ¿cómo se puede hacer la distribución a todos los asociados que no sea por retorno solidario? No, mire, si usted creó un fondo por auxilio COVID, se supone que el auxilio COVID es para las personas que tienen dificultades derivadas de la pandemia, bien por la reducción de sus ingresos, bien por la pérdida de esos ingresos, bien porque
recibieron o fueron afectados en su salud. Entonces, en ese caso, pues usted podrá entregar auxilios en especie o auxilios en efectivo, no hay problema. El asunto es que eso es con sus excedentes. Entonces, como usted lo hizo con sus excedentes, para el tema que estamos tratando hoy, no tiene ningún problema. El problema es los auxilios que se dan con cargo al gasto, que es donde puede entrar como la discusión, pero lo que usted haga con cargo al excedente y la asamblea lo determinó, no hay problema. El fondo creado en la Asamblea de Delegados, preciso, listo, ¿no? Del fondo. Fue un fondo y creado con excedentes, no hay problema. Usted lo debió haber reglamentado para ver cómo se demuestra que uno fue afectado por el COVID y de ahí le dan la plata. Y si sobra plata y sigue, y se acabó el COVID, ojalá, pues la Asamblea le podrá cambiar de destinación a los saldos que allí queden. Los gastos por publicidad y propaganda para fidelización son deducibles. Pues mire, todo eso es cuestionable en qué sentido. Depende qué entiende usted por publicidad y propaganda y siempre que recuerde, tenga proporcionalidad. Usted me dice, ¿tiene relación de causalidad? Sí, hay que hacer publicidad, posicionamiento de marca y demás. ¿Es necesario? Sí, claro, es necesario. ¿Es proporcional? Ahí es donde le discute a uno cuánto se gasta usted en eso de publicidad y propaganda. Entonces, pues porque uno puede llegar y empezar a meter por publicidad y propaganda los maletines que manda a hacer para el paquete escolar y dice, no, es que ahí atrás dice cooperativa tal, y yo mando a hacer unos uniformes y deportivos y todo eso. Bueno, creo que hay que tener presente es que publicidad y propaganda es un gasto que es deducible, que es necesario, que tiene relación de causalidad. Lo importante es que pues en el tema de la proporcionalidad no sea un gasto tan desbordado o que claramente uno le entra a revisar qué es lo que está pagando por ahí y no por llamarlo por publicidad y propaganda, es publicidad y propaganda, porque usted le dice, no, usted me está disfrazando una cosa, tratando de hacer ver como publicidad y propaganda una cosa que no es, que es otra cosa, pues porque uno empieza a buscarle, ay, esto de la fiesta de fin de año lo va a meter como publicidad y propaganda, no necesariamente. Bueno, ahí entra uno en el terreno de las discusiones, por eso le digo que el régimen tributario especial no es el paraíso perdido. Entra uno, es como caminar en un campo minado donde pisa la mina equivocada y se vuelve una pata, le llegó un problema con la DIAN. Dale, John. El reporte de estado financiero de asamblea se debe enviar con el formato de la circular anterior o con la circular vigente. Mira, si estamos hablando del formato eso llama, había como un formato sí, de trámites. Ese formato de trámites, la nueva circular no lo trae por ningún lado. Yo creo que lo que hay que hacer es una carta o un oficio remisorio. De hecho, en la página web donde está el tema de trámites virtuales, ellos crearon trámites virtuales para todo, para el control de legalidad de reformas de estatutos, pero, y eso es una recomendación que yo les hice, deberían crear este trámite dentro de la sucursal virtual, el reporte de información financiera impresa. Por ahora, como no está, fíjese es en la nueva circular que ya entró en vigencia desde enero y usted va a hacer el reporte ahora, 30 días después de la asamblea, o sea, en abril. Es con la nueva circular, así que fíjese en el numeral cuarto del capítulo primero, del título segundo de la circular básica contable, mande la información que piden allí y mándela con una relación, con un oficio a través de atención al ciudadano @supersolidaria.gov.co o a través de la sucursal virtual por, no sé, debe haber algún modo ahí, ustedes manejan mejor eso que yo, pero uno crea su usuario y ya puede hacer trámites y mandar cosas por ahí y él le genera el radicado de una vez. Dale, John, ¿qué más hay? Bueno, y en el chat tal vez aquí al final preguntaban unas cosas. ¿De qué año se toma el porcentaje para la realización de aportes del 2020? El año 2020, que fue 1,61. La revalorización usted la aplica ahorita o la aplicó en marzo del 2021 y la aplicó sobre el promedio del 2020 con la inflación del 2020. Los pagos que se le reconoce a los integrantes del Consejo y Junta por sus reuniones son considerados honorarios. Pues a mi modo de ver, sí, las entidades empiezan a disfrazarlo de mil modos. Depende mucho, ¿no? Que no, que es un reconocimiento por transporte. Ah, no, bien, ¿y cuánto es? No, son 20.000 pesitos. Pues uno como que se la cree, es un taxi. O la gente entrega soporte y dice, no, es que me toca venir de un municipio lejano y uno tiene una tabla donde está cuánto vale el bus y el taxi. Y no, son 80.000 pesos. Listo, 80.000 pesos. Pero uno lo que ve es que gente que puede llegar a pie caminando hasta la oficina que vive a 3 cuadras de la cooperativa, a todo mundo le dan 100.000 pesos por reunión. Eso no es transporte, realmente esos son unos honorarios y por ende deberían practicarle la retención en la fuente.
Otra cosa es que esos pagos deben ser o incluidos en el estatuto o autorizados por la asamblea. Y esos pagos junto a todos esos otros pagos que uno haga, como a los directivos, al gerente, hay que sumarlos y verificar que no le van a pasar del 30% de los ingresos. Si tengo dinero de ahorros permanentes que no han reclamado los asociados retirados de años anteriores, ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta y una respuesta complejísima, porque eh, pasa lo siguiente: si nos atenemos al marco técnico contable, uno diría, eso usted lo debió haber dado de baja y lo llevó a una cuenta por pagar que se llama remanentes de exasociados a ahorros. Allí duerme el sueño de los justos un poco de años y entonces aplica la prescripción ordinaria, que son 3 años. Además, porque para ser reconocido un pasivo debe satisfacer los criterios pues entre ellos el de probabilidad. Y uno puede decir, pues un saldito de 8.000 pesos que baje 10 años, ahí eso ya no es probable que nadie lo reclame. Entonces uno debería darle de baja si estamos atendiendo a criterios eminentemente contables. Ahora, si usted le consulta a la superioridad, le va a decir que hay unas sentencias del Consejo de la Corte Constitucional donde dice que los ahorros jamás prescriben, que de ellos no aplica la prescripción. Y yo digo que las dos cosas se pueden conciliar. Contablemente se le da de baja, se registra en cuentas de orden y se lleva un control sobre eso, porque el derecho que hay sobre esos recursos jamás prescribe, lo que no significa que yo los tenga que tener por sécula seculorum en el balance. Entonces, ambas cosas pueden coexistir. Se les da de baja contra el ingreso como un aprovechamiento, y el día que la persona aparezca, pues uno le da sus 2.000 o le da sus 3.000 o sus 5.000 pesos. ¿Por qué? Va y lo consulta en cuentas de orden y ahí está. Sin embargo, esa es una interpretación mía de cómo las NIF no riñen para nada con las sentencias de la Corte Constitucional, pero la invitaría a que pues revise un poco mejor el tema con la Supersolidaria, aunque yo he hecho esas consultas y yo ya sé que le contestan a uno, le mandan copia de la sentencia de la Corte Constitucional, sabiendo que la sentencia de la Corte Constitucional no le está hablando del tratamiento contable, sino de que los derechos sobre esos recursos jamás expiran. Lo que no significa que usted en la contabilidad lo tenga que tener en el pasivo, lo puede tener en cuentas de orden y jamás prescribirán. Pueden pasar 100 años y el tipo llega aquí arrugado con 125 años. Vea, es que yo hace 100 años fui asociado y tengo 5.000 pesos. Lo buscan en la contabilidad y sí, señor, ahí están. Téngalos, págueselos por caja menor. Listo. El artículo 107 y 107 raya 1, la Asamblea General tendría que volver a realizarse porque se aprobó un excedente que no es correcto. Mire, esto es para que cada uno lo analice a profundidad pensando en el futuro. Ya lo que se hizo de aquí para atrás ya no tiene arreglo, ya lo que uno tiene es el riesgo de que la DIAN le revise lo que hizo en el 2018, 2019, 2020, porque creo que la DIAN tiene como 3 años para que las declaraciones tributarias queden en firme, y a usted se le pueden devolver al 2018 y cuestionarle pues efectivamente los gastos del 2018 y decirle, este gasto no vale, este gasto no vale, este gasto no vale, no vale. Se le amparan en el 107 y en el 107 raya 1 y al final le dice, hágame el favor, me corrige la declaración de renta, se rechaza esos gastos, calcula el verdadero excedente, paga el 20% sobre lo que es porque le quedó faltando y obviamente pues liquida la sanción por corrección y por los intereses de mora y demás. Ese es como el riesgo, pero lo que toca es estudiar el tema. Yo lo que quiero generar es conciencia para que lo estudien y echar para adelante. El límite de 30% aplica a pagos de los fondos sociales. Si son auxilios, no, es pagos por funcionamiento de los comités o de la gerencia, los directivos, pero por su funcionamiento, no por el tema de los auxilios de solidaridad, calamidad, educación. Los auxilios que se dan con cargo a los fondos sociales como tal no son un pago o una retribución por el trabajo que él está haciendo. Es un derecho al que él tiene como cualquier asociado. Todo esto que estamos viendo, por eso arranqué primero por los fondos de empleados, diciendo los fondos de empleados no son contribuyentes hasta ahora y por ende no les aplica ninguno de estos riesgos que estamos hablando acá, y solo tendrán en cuenta aquello que la Supersolidaria ha establecido sobre cómo es ahora el manejo de los fondos sociales y mutuales. Y dicho esto, yo he concluido la respuesta a las preguntas y no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer por allí Sí, señor. o a levantar la mano, y no sé si el doctor Molano nos acompaña o el doctor Julio César Sea nos acompaña y quieran agregar algo. Diego, hay también dos preguntas, estas dos últimas que he tomado desde el chat. Soy un fondo de tercer nivel, tengo rubros para actividades de bienestar social, estoy dentro de la nueva circular, claro.
está dentro de la nueva circular, todos estamos dentro de la nueva circular. La circular es para Raimundo y todo el mundo, todas las entidades vigiladas. Así que lo que usted debe hacer es agote los fondos sociales. Si tiene fondos mutuales que hacen lo mismo que esos fondos sociales, agote los fondos mutuales. Cuando se le haya acabado la plata, entonces, y usted va a entregar un paquete escolar en julio y no tiene un peso, entonces registra ese paquete escolar con cargo al gasto, pero lo que no se debe es alimentar fondos sociales con cargo al gasto. Esa práctica quedó prohibida. ¿Los fondos de empleados ejercen o no actividades financieras? Pues a depende y a según. Entonces, desde el punto de vista de la actividad, o sea, del quehacer diario, entiéndamelo así, del quehacer, un fondo de empleados y una cooperativa de ahorro y crédito hacen lo mismo. Reciben ahorro a la vista, CDAT, contractual, permanente, porque las cooperativas pueden tener ahorro permanente, reciben aportes, sobre los ahorros tienen que hacer fondo de liquidez, y lo que estoy diciendo aquí es igualito para las dos tienen que tener comité de riesgo de liquidez, las dos tienen que tener los fondos de empleados que son de categoría plena, lo del patrimonio técnico, indicador de solvencia se llaman el uno, solidez en el otro, límites a la concentración, es la misma cosa, pero en la ley cuando salió la ley 454 del 98 y utilizaron la palabra actividad financiera, solo hablaron de cooperativas. Por eso, cuando hablan de fondos de empleados, a pesar de que es lo mismo, no lo llaman actividad financiera, sino intermediación financiera. Tenga presente eso. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista jurídico, y estoy hablando desde el punto de vista jurídico al interior del sector solidario, los fondos de empleados no ejercen actividad financiera, hacen intermediación financiera, que es el mismo perro con distinta guasca. Pero esa diferencia implica muchos tratamientos en la ley diferenciados. Entonces, por eso cuando usted esté leyendo la circular básica jurídica, diga las entidades que ejercen actividad financiera, bueno, no me tocó. Si utiliza la palabra actividad, se limita a cooperativas. Si ya, por eso la ley es muy específica. Título segundo de la circular básica jurídica, de las entidades que ejercen la actividad financiera. O sea, esa no me toca a mí, porque yo ya estuve en el consultorio, a mí me explicaron que ahí no voy yo, ahí van las cooperativas. Entonces, de las entidades del sector real, ahí voy yo. Sí, a pesar que algún día es posible que eso lo corrijan. Tenga presente que yo creo que una de las intenciones de la superintendencia es que se acabe eso, que es un poco absurdo. Conveniente para los fondos de empleados, sí, pero desde el punto de vista jurídico y de la lógica es absurdo. Todas ejercen actividad financiera, cooperativas, mutuales, fondos de empleados que captan ahorros y prestan plata, eso es actividad financiera y deberían tener un tratamiento similar. Pero obvio que es muy conveniente y en eso Analfe se ha notado un hit. Eso es parte de las conquistas que hay que reconocerle y agradecerle a Analfe. Analfe ha logrado que los fondos de empleados siempre tengan un tratamiento distinto, y yo diría que privilegiado. Ha logrado, por ejemplo, que no sean contribuyentes del impuesto de renta, ha logrado que no sean considerados dentro de la actividad financiera. Entonces, pues creo que Analfe ha tenido unos logros bien importantes como agremiación, de ahí la importancia de que ustedes se asocien a Analfe, paguen su cuota de sostenimiento, porque es con esos recursos de sostenimiento que Analfe puede desarrollar ese tipo de actividades y lobby, que seguramente en esta reforma tributaria no será la excepción, porque donde se descuiden los meten en el régimen tributario especial y ahí sí apague y vámonos. Imagínense los fondos de empleados donde nos metan en esta locura en la que estamos las cooperativas, ¿se calcula usted? Entonces, ojo. Lamentablemente, pues no todos los fondos están asociados porque algunos no tienen la capacidad económica de pronto, pero aquellos que puedan deberían hacerlo. Al final, pues todos los fondos que son como 1.200, 1.300 se benefician del grupo pequeño, que no es tan pequeño, son casi 600 que están asociados a ANALFE, pero el deber ser es que todos traten de algún momento pertenecer y apoyar esas iniciativas. Bueno, y Confecop, ojo que no estoy criticando Confecop ha hecho lo suyo, se ha pronunciado. Lo que pasa es que pues y Fecolfin y ASCOB y todas estas entidades de gremialidad cooperativa, pero lamentablemente, no sé, pues desde el 2000, desde la ley 633 del 2000, que dejamos, estoy hablando de manera atrevida, pero pues nos metieron eje gol, de sacarnos de no contribuyentes y meternos en contribuyentes del régimen tributario especial. Y cuando brincamos, uy, ¿cómo así que somos del régimen tributario especial? Sí, pero a la tarifa del cero nos dejamos meter eje gol. Y luego dijeron, no, pero a la tarifa del 10 para educación. No, pero a tarifa del 20 para educación. Y luego, no, a la tarifa del 20 pero paga impuesto de renta. Que tranquilo que yo me lo gasto en educación.
Y a lo que vamos en algún momento, y no sabe que ustedes son del régimen tributario ordinario, échense al dolor. Y yo creo que pues no sería necesariamente malo. Bueno, no sé si alguien levantó la mano y si no, pues se nos agotó la hora del día de hoy. A las personas que se conectaron, invitarlos a que nos sigan acompañando. Recuerden, este viernes tenemos nuestra jornada de Excel, el 14 PSEM, el 21 segundo encuentro de oficiales de cumplimiento y el 29 de mayo declaración de renta a personas naturales. Diego, Muchísimas gracias y bueno. ha levantado la mano Lady Gallego. Dale, Lady, activa el micrófono y pregúnteme. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, Diego, es que mira, ahí en el chat te habíamos colocado una pregunta que a varios pues tenemos esa inquietud. De Dale. acuerdo a la explicación que acabas de dar de que los fondos no son actividad financiera, ¿cierto? Y lo que ha gestionado Analfe, en el tema de medios magnéticos, entonces, por ejemplo, el formato 1019 y 1020 no lo presentarían los fondos, porque es que eso es algo que siempre ha entrado como en una duda. Hay unos revisores que dicen que sí, hay otros que no, entonces uno entra como sí o no, ¿cierto? Bueno, no, pues esa es una buena pregunta. Yo voy a averiguar y voy a consultar por acá con mis chamanes a ver qué me dicen, porque la verdad yo tengo exactamente el mismo, la misma confusión. He visto, porque pues ustedes ese tema de los medios magnéticos lo reglamentan de manera muy específica y entonces cuando hablan de actividad financiera, muchos fondos de empleados efectivamente no presentan esos formatos, posición que yo en lo personalmente comparto porque dicen, no, es que yo no ejerzo actividad financiera y lo pueden demostrar basado en la ley que ellos no ejercen actividad financiera. Esos son los terrenos las cosas que quedan como mal planteadas y donde la DIAN se le puede llegar a meter a uno a cuestionar, pero yo creería que al final el fondo de empleados podría triunfar y lograr demostrar que efectivamente legalmente no ejercen la actividad financiera y que la DIAN entonces debería ser más específica y decir las entidades que hacen actividad financiera del sector cooperativo, del sector solidario y los fondos de empleados, caso en el cual ya entonces no habría duda que le corresponde. Yo soy de los que opina, pero no creo tener pues la razón absoluta de que no deben presentar esos formatos, pero respeto a mis colegas que son gente que tiene pues todo un conocimiento y una experiencia que disienten de mi opinión y lo que voy a preguntarle es a varios a ver ellos qué opinan, si sí o si no, ¿sí? Y les comparto en el próximo consultorio a ver qué me dijeron, pero yo creo que en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Pues yo digo que si usted quiere dormir tranquila, aunque en este país dormir tranquilo es muy complicado, preséntelos, pero yo creería que, no, que usted tiene la razón si no lo hace. Es el formato 1019. ¿Y cuál fue el otro que usted me dijo? 10-20, creo, Diego. 1019 y 1020. Listo. Se le averigua, se le consulta. Muchísimas gracias por la intervención. ¿Hay alguna otra? No, creo que no. Sí, sí, señor, sí, señor. Hay una Ah, bueno. pregunta desde YouTube. Te la voy a presentar. Muchas gracias a las personas que están conectadas por YouTube. ¿Cuántas personas tenemos en YouTube? 60 Muchísimas personas. gracias a ellos, que también son una sintonía muy fiel. Esperemos que ese grupo siga creciendo muchísimo más. Recuerden que esto queda cargado en YouTube para que lo comparta con otras personas que de pronto no se pudieron conectar. Dale, en las mutuales, ¿cuál es el tratamiento de los alivios otorgados a los intereses? Los mismos que se dieron para todo el sector solidario. Intereses que hayan quedado causados al 31 de diciembre del 2020 y no estén, debieron haber quedado provisionados al 100%. Y entonces, pues en la medida en que se vayan pagando, se revertirán esas provisiones. ¿Cómo se van a pagar? Pues esas circulares establecieron unas cosas que a mí me parecen absurdas, que esos intereses no se pueden disque capitalizar. Entonces, ese sí es problema como de cada entidad. Hay unas que eso lo van a cobrar al final, otras que les tocará sacar promociones. Oiga, pague la mitad y yo le regalo la otra mitad, igual ya la tengo provisionada, pero yo quiero barrer esas cuentas y depurarlas. Y otras que una vez baje todo este polvero y la gente deje de pararle bolas a eso y como que ya por allá la pandemia va quedando, seguramente van a decir, yo me voy a hacer el loco y voy a recoger esos intereses en los nuevos créditos. Podría de hecho uno proponerle al asociado, vea, ayúdeme, yo le hago un crédito, pero ayúdeme a matar esos intereses que tengo ahí, ¿sí? Es que usted tiene como 80.000 pesos pendientes de ese programa de alivio, pague esos intereses del crédito que le voy a otorgar o haga un pago de esos intereses y tal, bueno, no sé, cosas que busquen depurar eso, pero si nos vamos a lo que dice la circular, dice que no se pueden capitalizar en una nueva operación de crédito, los podrá diferir en el plazo, etcétera. Por aquí, por ejemplo, Fabio García, que es un contador de muchísima experiencia también, de acá del Valle del Cauca, que dice que en su opinión no se presentan los formatos 19, 10, 20. Ahí vamos a ir haciendo una encuesta a ver. Eh,
Exacto, no presentan formato 10-19 y 10-20. E insisto, en eso yo creo que nos dividimos miti los que consideramos que no y miti los que consideramos que sí. Habría que preguntarle a la DIAN, es una buena consulta, entre otras cosas, ¿por qué no a través de ANALFE elevar la consulta a la DIAN de si esos formatos deben ser presentados por los fondos de empleados o no? Para eso es la institucionalidad, les doy esa recomendación, hagan la consulta por intermedio de ANALFE y ahí sí no habría lugar a dudas, un concepto de la DIAN, no, no les toca, sí, sí les toca. Y que el concepto, pues, o la pregunta de ANALFE de una vez explique que es que ustedes no hacen actividad financiera y tienen esa pequeña inquietud. Por lo demás, pues agradecerles y nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Los fondos de empleados forman parte de... Hola amigos del sector solidario. En esta oportunidad quiero reflexionar con ustedes acerca de lo que es un fondo de empleados. Los fondos de empleados forman parte de la gran familia que en Colombia llamamos empresas de economía solidaria compuestas por cooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados. Los fondos de empleados están regulados por el decreto 1481 de 1989. En Colombia aproximadamente hay unos 1.200 fondos de empleados de diversos tamaños, desde fondos muy grandes de más de 1.5 billones de pesos de activos hasta fondos de 50 a 100 millones de pesos de activos. En su conjunto asocian casi 1 millón de trabajadores, administran casi 10 billones de pesos de recursos, apalancados en su mayoría por aportes y ahorros que han captado de esos trabajadores, así que el aporte y ahorro per cápita está muy cerca de los 10 millones de pesos por trabajador asociado. Creo yo que esa podría ser la mayor contribución que han hecho los fondos de empleados como parte de su balance social a la calidad de vida de miles de familias colombianas. Todo trabajador en Colombia debería ahorrar parte de sus ingresos para cubrir la potencial brecha pensional que a futuro se le va a presentar cuando se retire de la etapa laboral. Sin embargo, las personas no se preparan para ese momento y cuando le llega su pensión por un valor muy inferior al de sus expectativas y necesidades, no cuenta con un fondo o con un ahorro que le permita ajustarse a esa nueva condición. Aquellos que están en un fondo de empleados y han logrado ser inteligentes y perseverar a lo largo de mucho tiempo como asociados sin estar retirándose y entrando otra vez, van a tener en su aporte y ahorro permanente un colchón para cubrir esa brecha pensional. Pero los fondos de empleados, como su nombre mismo lo indica, fondo, implica que la gente empieza a ahorrar a través del aporte y el ahorro permanente entre el 2 y el 10% de su salario desde que se vincula, pero también, obligatoriamente por supuesto, también voluntariamente pueden abrir otro tipo de ahorros. Todo el mundo debería tener un ahorro para imprevistos. La pandemia ha demostrado que los colombianos vivimos al día. El día que por algún motivo la empresa cierra o disminuyen los ingresos, el trabajo suplementario o un miembro de la familia pierde el ingreso, así sea temporalmente, las personas no disponen de un fondo que les permita sobreaguar la más mínima dificultad, ni siquiera 2 o 3 meses. Así que creo yo e invito a todas las personas que están asociadas a un fondo de empleados a que abran desde ya un ahorro voluntario, al menos, no sé, 20, 30, 50 mil pesos mensuales, con una perspectiva de un año, sin un propósito concreto, de tal suerte que si pasa algo no previsto, y este es un año lleno de incertidumbre, puede ser un desempleo, una calamidad, una enfermedad, uno pueda disponer de unos recursos con los cuales pasar al menos unos 2, 3 meses. Ahora, cuando usted tenga un fondo que le permita sostener su estilo de vida, su nivel de vida 2 o 3 meses,
pues podría ser que los valores que excedan de eso, usted se dé premios con él y dice, bueno, no me pasó nada, voy a retirar estos valores para darme un paseo, un gusto, comprarme algo que quiero. Sin embargo, hay otras necesidades que son previsibles. ¿Cuándo se va a pagar el SOA? ¿Cuándo se pagan los impuestos? ¿Cuándo se sale a vacaciones? ¿Cuándo es Navidad? ¿Cuándo son las matrículas de los niños? Son necesidades perfectamente previsibles y en su fondo de empleados usted podría, además del aporte y el ahorro permanente, que es para cubrir la brecha pensional o un desempleo, y además de los ahorros para imprevistos, este ahorro programado para algo concreto le va a permitir no tener que recurrir siempre a la fórmula de el endeudamiento. Entonces mi invitación es a que ustedes conozcan más de los fondos de empleados, utilicen y prefieran su portafolio de servicio y sigan apoyando la economía solidaria en función de prevenir el excesivo endeudamiento que yo me temo podría resultar al final como resultado de todas estas campañas de crédito que están surgiendo ahora por la gran liquidez que tiene la banca y que se le ha ocurrido que lo mejor es que quede en manos de los trabajadores colombianos, que no sabemos qué van a hacer con todo ese dinero y podrían simplemente gastarlo en cosas que no son de su utilidad para después tener un deterioro en su calidad de vida y en su tranquilidad mental, angustiados por las enormes deudas en las que se han metido. Espero pues entonces que estos consejos les hayan sido de utilidad y nos veremos en un próximo capítulo.